Pasamos 6 años viviendo en un furgón artesanal hasta que el motor dijo basta. Hoy volvemos a tener las llaves de la libertad, pero esto no tiene nada que ver con lo que conocíamos. A ver, ¿me podés pellizcar? ¿Esto es real? Es más grande, más tecnológico, más rápido y tiene más confort del que nunca imaginamos. Ahora les voy a mostrar un poco yo la parte interior de la casa. Comienza un viaje donde vamos a poner a prueba esta casa con ruedas por los rincones más increíbles de Italia. Y vamos a conocer los detalles más impresionantes para descubrir si realmente es tanta la diferencia entre un vehículo artesanal y uno moderno. Es secreto el baño en realidad, es como esas puertas que uno abre y de repente... ¿Podremos adaptarnos? ¿Pero qué? ¿Vos decís allí si te cacha? Amigos, estamos en un tren haciendo un viaje por la Toscana porque se vienen unas aventuras increíbles. Nos estamos yendo a conocer una región de Italia que aún nunca vimos, el norte, en donde dicen que están los mejores paisajes del país, pero lo mejor no son solamente las aventuras que se vienen, sino cómo las vamos a vivir, porque en este momento estamos yendo a buscar el camper en el cual vamos a vivir como nuestros últimos 6 años. Unas aventuras impresionantes, pero ahora de este lado del mundo. ¿Emocionada? Impresionante, o sea, literalmente la ansiedad que yo cargo no te la puedo explicar. Estamos a 3 horas de llegar y de poder retirar el camper, así que toda la emoción a flor de piel. Por ahora descansar un poco en el tren, que es muy temprano, salimos muy temprano de casa y al llegar les contamos todo porque realmente se viene un viaje épico por Italia. Hemos llegado a la ciudad de Florencia, ciudad que hemos recorrido hace exactamente 2 meses atrás para pasar Año Nuevo en esta ciudad. Un viaje increíble al cual prometimos que íbamos a volver porque fue una ciudad que nos enamoró a primera vista. Realmente es de esas ciudades a la que uno deja una parte de su corazón y dice siempre quiero volver porque de hecho es de las ciudades más hermosas del mundo. En ese video le contamos toda la historia de la ciudad, le mostramos sitios imperdibles, pero ahora no estamos acá para mostrarles Florencia. Como nos ven, estamos cargados a más no poder. Incluso está Chacho, que no se puede perder esta increíble aventura a la cual venimos a hacer. Nos queda un transporte público más por tomar y luego sí llegaremos a nuestro destino para contarles más. Buenas noticias porque ya casi llegamos, estamos a 5 minutos caminando, nos dejó el último transporte público y no puedo más, ni de emoción, ni de cargado, ni de felicidad. Pero bueno, ya casi amigos, ya le mostramos ese camper increíble al que nos vamos a subir. Miren cómo terminamos. No me causa risa, creo que me quebré el pie. Miren cómo se ensució todo. Se me pone glamour a la mierda, me acabo de pegar el palo de mi vida. Primero no nos estábamos riendo como ahora, primero realmente creímos que era grave, pero bueno, acá la tenemos, resistiendo a todo tipo de golpes. ¿Estás lista? Me siento mi abuela cuando se caía en la calle y hacía pasar vergüenza a los hijos, o sea, literal. Pisé y el pie hizo... Claro, porque hay como un borde ahí y eso fue lo que le causó la caída. ¿Vamos? Llamando a Go Assistance en 3, 2, 1, que me salve. Vamos. ¿Segura que vas a poder? No sé, ¿O voy busco y te paso a buscar por acá? no sé, mira, también me lastimé toda la manito. Te amo, te juro. Gente, es la segunda vez, o sea, la primera vez solo se tropezó y no se cayó. A los 100 metros. No puedo creer que se esté riendo mi marido de mí. O sea, ahora ayúdame y llévame a UPA. No solo a Chacho, Dale, sino también vamos. a mí.
ya hemos llegado a donde vamos a retirar el camper. Estamos esperando como que terminen de preparar el contrato y nosotros nos vinimos a dar una vuelta por acá para ver todos los motorhome porque es algo que nos encanta. Y gente, les puedo decir que acá hay de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores. Y lo que les puedo decir también es que el nuestro... Ay, por favor, lo que se viene es hermoso. Ya se lo vamos a mostrar, es una de las cosas que más queremos hacer, poderlo investigar bien, entenderlo y poder compartírselo, porque hay algunas cosas que los motorhome de acá son bien diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados en nuestro viaje por Latinoamérica. Entonces esas diferencias las queremos aprovechar y se las queremos compartir para que ustedes también vean cómo es toda la cosa por acá. Y bueno, algo que les digo a la gente que no es de Europa es que la cultura de camper es muy grande. O sea, en cada estacionamiento normal de autos que uno ve, siempre hay 1, 2 o más camper fuera de temporada. Y cuando arranca la temporada de verano, directamente hay más camper que autos prácticamente. Así que bueno, basta de tanta parola. Vamos a ver si ya está todo listo y a buscar el nuestro. Pero miren lo que hay acá atrás, por favor. No, yo quiero abrir todos, o sea, No se quiero puede. chusmear todo lo que hay adentro. ¡Ay! Gente, no lo podemos creer. No lo podemos creer. Así. No, sin palabras. Estamos subidos a un camper en el cual vamos a pasar el próximo tiempo viajando por el norte de Italia. Así que se vienen unas aventuras espectaculares. Pero vamos a contextualizar de qué se trata todo esto. Nos vinimos para Indie Campers, una de las empresas de campers más conocidas de todo el mundo. Tienen sede acá en Europa, en Norteamérica, en Oceanía. Así que la gente que está en el mundo del camper ya la debe conocer la marca. Y quien no, bueno, sepa que es una de las marcas más confiables justamente por su grandeza que tiene y el servicio que ofrecen. Se puede comprar campers, alquilar campers y otra modalidad que es la que nosotros elegimos, que ya le vamos a contar que es algo exageradamente barato. Entonces uno puede darse el gusto de vivir un tiempo en un camper como esto pagando muy poco dinero. Así que tengan en cuenta que si alguna persona está pensando en hacer un viaje en camper, si alguna persona quiere el día de mañana comprar un camper, pero primero quizá quiere hacer una prueba, que sería lo correcto, no dude en acercarse a Indie Campers porque tienen una atención personalizada impresionante. Si le pasara algo al carro o simplemente no sé cómo prender la calefacción porque me olvidé o algo así, tenemos el WhatsApp y las 24 horas hay alguien que te explica en el momento. Si le pasa algo al camper, te acercás al centro más cercano de Indie Campers y te lo cambian y te dan otro camper. Así que sobresaliente, o sea, todo lo que hasta ahora venimos viendo es bueno. Vamos a ver cómo se comporta y lo vamos a contar. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que les conseguí un descuento a ustedes para que puedan tener acceso más económico, para que reserven dentro de las primeras 3 semanas a partir de ahora con un código de descuento de la aldea 10. Vamos a dejar también el link en la descripción y de esa forma van a obtener el 10% de descuento en la reserva que hagan de acá para adelante. Está buenísimo. Yo siento que me encanta conseguirles descuento a ustedes de las cosas que nosotros hacemos cuando recomendamos algo de calidad y algo copado, así que aprovechen esta oportunidad si están pensando en vacacionar en verano, que falta ya casi nada para que se arranque la temporada de verano en Europa, y sé que mucha gente de la comunidad sueña con hacer un viajecito en camper, así que es el momento de hacer la reserva. Y ahora es tanto lo que hay que hacer. Justo, ¿sabes qué te quiero decir? Dime. Hace exactamente un año que fundíamos el motor en Venezuela. O sea, un año después estamos... Me dan ganas de llorar. Pero un año después estamos volviendo a subirnos a una Transit. O sea, es increíble. Every single turn, don't beg your pardon. You're not someone's victim. It has to hurt. You can ask spring how it is when the buds are bursting. You can watch the birds when they fly across the world. Weights can't lift you up. You can find a way to drop them. When the new ones weigh you down, you'll be on top of them. Oh, don't mind the fall. Break down on when it burns, please. Don't be concerned, 'cause
sé si alguna vez le habíamos contado cómo es el sistema en las autoestradas, como se dice acá, que sería la autopista principal, pero uno no paga los peajes todo el tiempo. Cuando entras, como esto que acabamos de agarrar una entrada a la autopista, vos sacás el billete. Para tomar la rampa A1. Perfecto, gracias. Voy a hacer eso. Y después cuando salís, en alguna ciudad en la que vos salgas, Continúa por A1, metés 25 este billete en la misma máquina y ahí te hace la tasación de lo que vos tenés que pagar en base a los kilómetros que recorriste y por supuesto el tipo de vehículo. No paga lo mismo un auto chiquito que una camper. Pero así es el sistema en las autoestradas, en las autopistas por Italia. A ver, Así voy a que acá hacer no así. dice nada, básicamente dice el horario y el Sí, lugar. pero mira, te cuento que dice Milano-Napoli. O sea, es como la ruta de Milano-Napoli y hay que tener en cuenta después cuánto te cobran en base al tramo que hagas. Exactamente. Ahí vamos. ¿Qué sentís vos? No, yo estoy en mi salsa. Yo estoy que te digo que no sé si la devuelvo. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! No, se siente muy bien. Tiene aparte un montón de funciones. Te avisa cuando te corres de carril, te avisa cuando estás excedido de velocidad, se apaga cada vez que frenás para dejar pasar un auto y se vuelve a encender. Está buenísima. ¿Alguna- Esta Transit, te digo que tiene sus cositas lindas. ¿Alguna similitud con la Transit anterior? No hace ruido, no vibra, pero me da la misma sensación de felicidad y libertad que estábamos necesitando, amor. Vos sabés que nosotros nos bajamos del camper, por así decir, y realmente uno muestra todo lo lindo, pero adentro nuestro nos cuesta estar bajados de una camioneta, de esa sensación de libertad, estar de alquiler en alquiler, pero bueno, estamos haciendo trámites, documentación para poder manejarnos por esta zona del mundo. Y intentamos siempre mostrar lo lindo, pero hay un gran sacrificio detrás de todo eso, hay un sueño que estamos postergando y hoy poderlo vivir acá por un tiempo, por supuesto en familia como estamos acostumbrados en este lado del mundo, para mí va a ser una experiencia inolvidable, así que nuestra primera vez en camper por Italia, amor. ¿Qué se Yo creo siente? que después de probar esto, vamos a juntar más manija de un nuevo motorhome para viajar por Europa, chicos, por Dios. Se apagó, ¿viste cómo se apaga para el freno? Y se Igual apaga. que la aldea. Bien, está bien. Avvicinare la carta al lettore. Mira. 9:30, chicos. Avvicinare la carta al lettore Mira ahí. contactless. Una hora estuvimos andando. Avvicinare la carta al lettore. Validazione in corso. No tiene Restare in paciencia, lo attesa. Ah, Arrivederci. arrivederci. Sí, sin nada, sin recibo, sin nada, pero bueno. Así es el sistema de peajes, tampoco como verán hay una persona esa que decía avecinar, no era una persona, ¿no? Una máquina. Así que súper automatizado todo. Bueno, vamos. Vamos. El plan ahora es hacer mercado para que una vez que hagamos mercado nos podamos liberar y sentir que ya nos podemos meter en la naturaleza sin depender de nada, que es lo beneficioso de andar en un motorhome. Es eso, ¿no? Como tener independencia. Así que vamos. Libertad. Ay, no, te juro, tengo tanta contentura. Inventaba palabras. Tanta contentura que no les puedo explicar. Vamos a comprar cositas. Verduras no pueden faltar para estos días. En el video anterior nosotros le mostramos un montón de precios y cuántas cosas podíamos comprar con poco trabajo acá en Italia. Hicimos como un valor de referencia. Pero no le mostramos precio de la carne, porque no comemos carne, pero acá se los quiero compartir. Esos filets están 5 euros el medio kilo, 10 el kilo. A ver el cerdo. El cerdo está lo mismo exactamente, miren, 10 el kilo. Y el de pollo, 2,77 el kilo. Miren. No está caro. Me habían quedado esos precios pendientes y se los quería compartir mientras hacemos esta compra. Hay bastante cosas y cosas simples de cocinar, ya que no tenemos horno tampoco.
Dale. ¿La renga? Che, qué buena sensación, ¿o no? Dios. Toma. Ya quedó todo relativamente acomodado. Todo tiene su correspondiente clips ahí para que todo quede trabadito, nada se mueva. Me encanta. Ya les vamos a mostrar bien el camper, por supuesto. Yo sé que todos quieren verlo y que están ahí con la intriga. Pero bueno, próximo paso, ir a cargar gasolina para después ir a buscar un punto donde vamos a pasar el primer día en camper. Por ahora, mi amor, Por ahora tenemos comida y tenemos techo. bueno, gente, arrancan los tips viajeros y les quiero pasar a contar cómo es que vamos a elegir lugar para quedarnos a dormir la noche de hoy y lo que vaya de acá para adelante. Resulta que en Sudamérica nosotros viajamos 6 años recorriendo nuestra casita rodante allá y usábamos la aplicación de iOverlander para encontrar dónde pasar la noche, otras referencias de gente que ya haya dormido ahí, qué servicios ofrecía el lugar, si era pago, si era gratuito, si había electricidad, agua, en fin, todo lo que uno busca a la hora de andar en un camper. Y acá, por lo que nos estuvimos asesorando, la aplicación de iOverlander existe, más no es la que la gente más utiliza, porque hay una que es un poco mejor, con más información, que se llama Park4Night. Y la vaina es así, es prácticamente lo mismo que iOverlander en el sentido de que te va marcando los puntos cercanos. Yo estoy viendo algo más o menos por la zona porque ya estamos con ganas de buscar dónde vamos a pasar la noche de hoy para poder comer algo, en fin. Y estoy viendo por acá que hay diferentes puntos, pero están marcados con diferentes colores y diferentes letras o símbolos. Yo le voy a poner la pantalla en grande, pero mientras me voy a chequear porque realmente no sabemos dónde vamos a ir a dormir todavía. Lo que veo por acá es que, por ejemplo, está la P en azul, que significa parking. Y después tenemos el motorhome en verde o el motorhome en rojo. En verde significa que es gratuito y que tiene servicios. Y en rojo es que es pago. Y la P es simplemente un parqueo o un estacionamiento, más no tiene servicios. Así que bueno, por acá hay uno que nos acercamos un poco para el lado donde estamos yendo. Y hay uno que es gratuito, mi amor, y que está al lado de un río. Y que aparte tiene una foto espectacular que marca los campers de culo al río, como a nosotros nos encanta. Y que aparte estoy contándole a la gente y no me puedo poner 2 horas a buscar. Y que aparte vamos a ir ahí y se acabó la parola, ¿ok? Y acá hay self. ¿Ese lado? Ajá. 1,63. Con self 1,73. Operazione in corso. Attendere, prego. Estrarre la carta. Selezionare l'erogatore sullo schermo. Rifornirsi all'erogatore 1. Hay algo que tienen que tener en cuenta cuando cargan combustible acá en Italia, y es que la modalidad cuando uno paga con tarjeta es que te captura 100, 102, 110 euros y después vos cargas y ahí después que terminaste de cargar lo que vos hayas cargado te reintegra el valor. Así que no se asusten, yo la primera vez como me chupó los 100 euros le cargué los 100 euros. En fin, ahora creo que también le tenés que cargar los 100 euros porque está bastante vacío el tanque y para todo lo que nos vamos a ir de acá para arriba está más cara la gasolina, bueno, el diésel, perdón, quedé mal acostumbrado de mi auto. Así que vamos a ponerle. Esta camioneta es de las que también llevan AdBlue, pero en este caso tiene, así que no es necesario. Mirá, justito. ¿Cuánto? 96. Bueno, mi gente, buenas noticias, no llegó a 100. Miren cómo quedó la cosa. El 96, pero bueno,
Duele cargarle 100 euros así todo de golpe, pero es un ahorro porque en realidad los viajes que vamos a hacer lo vamos a gastar y acá está más barato. Así que ahora en teoría, en un ratito, me reintegran mis 4 euros que me corresponden a la tarjeta. ¿Qué me cuentan del primer sitio que encontramos para pasar nuestra primera noche en el camper? Miren la vista, laguito por acá y el día no se presta mucho, así que el plan es entrar a chusmear un poco más la camioneta por dentro y hacer un cafecito, un matecito. ¿Qué querés, mi amor? Comer algo, ¿qué querés? Todo. No tiene servicios este lugar, pero por ser el primer día realmente no necesitamos porque tenemos agua, tiene la batería llena, así que estamos perfectos como para no necesitar servicio y poder subsistir acá. En la naturaleza, como nos gusta a nosotros. Chacho se bajó y ya directamente salió a correr, mírenlo por ahí paseando. Y si uno se da vuelta por acá, miren qué bonita la iglesia del pueblo, cómo se ve. Estamos regios. El perro más feliz del mundo viajando. ¡Feliz cumple, Chacho! Tremendo regalo te estamos haciendo, hijo. ¡Ey! ¡Dale! ¡Corra, Chacho! ¡Corra! Nos trajimos la vida. No, agarrás fuerte, amor. No, pero lo básico, ¿cómo querés hacer? ¡Ay, mi pie! Bueno, vamos a ver si le podemos mostrar la casa, porque también necesitamos comer urgente, porque nos estamos muriendo de hambre. Y si no, cualquier cosa, mañana cuando nos levantamos le mostramos el camper, porque realmente es impresionante. Pero también primero está bueno que nosotros lo podamos usar, investigar, así entendemos toda la perfección y cuando se lo comentamos ya lo agarran de una. Así que, amor, ¿Sabes qué te falta? Que podrías pasar ya también la caja con todas las cosas para cocinar, los productos de limpieza, la máquina todo de café. eso, por favor, que estoy lesionada. ¿Podés creer que Vamos. me lesioné justo ahora? Y acá atrás, algunas de las cosas que trae son elementos de limpieza. Miren qué buena onda. Todo parece nuevito. Estas son las pastillas para el inodoro, rollo de papel higiénico, detergente, bolsa, trapo, esponja. Che, muy bien, muy completo. Atento a los detalles porque a veces uno se olvida de comprar esas cosas y llegaste a un lugar natural y ¿qué hace después? Y después acá, para terminar de ver qué cosas hay, lo mismo, cacerolas, repasadores, todas las cosas de cocina, colador, fuente, una cafetera, mira qué linda que está. Vasitos, cubiertos, tabla, corcho para no apoyar nada caliente en las superficies, muy bueno. Y con los organizadores. Ahora toca la parte como entretenida, que es acomodar todo lo que nos trajimos para vivir unos días en este camper. Y lo que nos dejaron también. Y lo que... sí, literal. Así que bueno, esto es lo que viene con el camper, que es como para cocinar. Y yo me voy a poner a ordenar todo el quilombo de nuestra ropa y demás.
Gente, un buen café mientras va cayendo la noche. Eso. Ya casi. Qué buena sensación volver a estar haciendo esto. Por favor, cómo extrañaba ese café. Todos los días tomamos mucho café, pero este tiene otro sabor. Estoy Otro seguro. Y sabor. ni lo probé. Siento Pero un que café. como que al contrario de como nos sentíamos antes, de que estar en una casa es estar de vacaciones, siento como que ahora de repente estar acá es como una vacación y como una liberación así, increíble se siente. Vamos a ver cómo sigue todo esto, porque en un rato juega nuestro equipo de fútbol. Lo que sabemos que el van tour de la camioneta queda para mañana. Ahora, a comer tranquilo este sanguchito para ¿Qué sería esto? esperar la cena. ¿Desayuno, almuerzo, Una merienda? Una merienda. Le quiere pegar, amplió para Sandes. Va Sandes en centro del segundo palo. Llega a Vélez arremetiendo, la bajaron. Fidel, ¡Gol! Cuando yo creí que el día no podía mejorar, bueno, mejoró todavía, ganó nuestro equipo. Hoy se jugaba el clásico, como le dicen acá en Europa, el derby. Así que estamos muy felices porque lo pudimos ganar. Y bueno, claro que por supuesto el motivo principal de hoy, porque eso ya es costumbre, es tener esta casa para nosotros, para poder disfrutar con tantas cosas que cada detalle que pienso a mí me hace feliz. Lo primero, para la gente que nos acompaña en el canal, 6 años viajando en un camper y nunca me vieron parado adentro del camper porque el mío antes era muy chiquito, entonces yo no entraba parado, estaba siempre como ahí encorvado. Entonces en este me siento como que puedo caminar, estirarme, moverme, cocinar. Y bueno, acá la cama parece que ya están mani a la obra. Chicos, ¿qué vamos a hacer con tanta cama? Estamos para invitar a toda la comunidad a dormir con nosotros. Es grande, ¿eh? Es enorme y huele tan bien. Las sábanas están limpitas. Miren el acolchado como nos lo entregaron, el plumón, que es para bajas temperaturas. O sea, siento que está todo muy bien planificado. Aparentemente vamos a dormir calentitos, mi amor. Primera noche que dormimos en un motorhome con calefacción. O sea, nunca nos pasó. Gente, armamos la cama. Hasta mañana. Mañana nos levantamos y le mostramos bien lindo este lugar. Espero que amanezca lindo y si no el sol lo sacamos nosotros y le mostramos este camper que es lo mejor. Así que como lo mejor se deja para el final, ahí, en un ratito de video nada más, están conociendo este camper y todos los detalles. La luz que entra. Qué bien se siente volver a despertarse en un camper, por favor, abrir la ventana y ver que está ahí el mundo esperándonos y nosotros acobijados adentro de un vehículo. Es impresionante, me encanta. Ahora vamos a arrancar como todos los días con un buen café y después vemos cómo sigue el día. Nada, es mentira, ya sabemos cómo sigue, le vamos a mostrar este camper. Vamos a hacer ese café, creo que te toca a vos. Sí, obvio. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey,
Vamos a comenzar con este tour que le venimos prometiendo a lo largo del video, que creo que les va a encantar, gente. Yo estoy enamorado de esta camioneta, sinceramente es lo que sueño el día que yo tenga un motorhome propio, ojalá que se parezca lo más posible a esta. Así que vamos a empezar. Lo que más me gusta es que es una Ford Transit, el modelo de Indy Camper se llama Compact Comfort, es un vehículo que está habilitado para que duerman 2 personas, pero para que viajen 4 personas con los cinturones de seguridad. Y como nosotros viajábamos en una Ford Transit antigua, qué lindo poder volver a subirse a una Ford Transit, pero tan tecnológica, con tanta disposición en funciones que tiene, que la hacen que se nota que es un vehículo súper nuevo. Tiene solamente 10.900 kilómetros, así que la sensación de estar manejándola es espectacular. Después, acá en la parte de afuera, súper simple, es para conectarse a la corriente y poder de esa forma utilizar todo lo que es el 220 voltios de la camioneta y aparte, por supuesto, cargar baterías y poder utilizar sin fin. En este otro compartimento apretamos las 2 botoneras que se cierran con llave y tenemos las garrafas de gas con las instrucciones básicas, pero creo que es bastante simple, y entran 2, así que hay buena disposición porque cada una son de 15 kilos. Imagínense lo que pueden hacer. Esta otra puerta me encanta porque súper funcional, gente. Uno lo puede utilizar como depósito para guardar cosas, incluso entra una moto y tiene los agarres para poder atar una moto, bicicletas eléctricas, bicicletas comunes, lo que ustedes quieran. Y bueno, acá en este caso están guardadas las mesas, las sillas, que nos incluye para que nosotros podamos hacer la parte de camping afuera, y las cosas de cocina, que esto uno decide si lo quiere contratar o no. Son cosas que uno va poniéndole extra a la contratación que hace cuando busca uno de estos campers en base al tipo de viaje que uno va a hacer, y si estás de vacaciones o si te vas de tu casa, lo agarrás de tu casa y no lo tenés que alquilar. En la parte de atrás viene equipado con una cámara con 2 tipos de ángulos diferentes. Uno, por así decir, como un gran angular, en donde uno ve el espacio completo, y después uno un poco más dirigido. Siempre recomendamos que haya una persona abajo que indique, porque no queremos que le pase nada, por supuesto, ya sea vehículo propio o ajeno, pero en este caso hay que cuidarlo un poquito más porque no es nuestro. Yo les quiero decir algo, este camper es la manifestación de lo que nosotros queremos acá en adelante, gente. Así que yo creo que la estamos manifestando y estamos imaginando incluso dónde dormiría la visita, porque tenemos muchas ganas de que así sea. Ahora sí, mi amor, seguí. Acá tenemos lo que es el compartimento para llenar el agua, se saca con la llave. En el caso de que la llave se nos pierda y no podamos cargar el agua por el otro compartimento que corresponde, nosotros acá tenemos acceso a lo que es el tanque de agua. Me encanta esto de, por así decir, el garage, el espacio de guardado, primero tan acomodado y después con una disposición de lo que es aparte de la casa, porque uno está acostumbrado a ver las vans, me refiero a, por ejemplo, una Sprinter o una Transit como esta, que no es con chasis aparte, sino todo incluido, y para acceder a la parte de guardado uno tiene que abrir las 2 puertas traseras y se termina viendo toda la casa, o incluso, si más allá que no te moleste que se vea, se enfría la casa, hacia afuera hace frío y adentro está caliente, y esto que esté completamente aparte también mantiene como la suciedad en otro lado, si uno lo usara como depósito. Sí, así y no que perdés me la encanta. privacidad, está copado eso. Me gusta, me gusta. Y Chacho, si se porta mal también, vas a dormir acá. Y en este otro compartimento todo viene siempre cerrado con la llave extra. Se apretan los 2 botones como medida de seguridad y lo que encontramos es lo que sería el depósito de aguas negras, o como le decimos nosotros, la parte de abajo del portapoti, que es donde uno hace sus necesidades. Muy simple porque tiene, mira, un botón como para sacar. Puede no estar trabado, amor, ¿te imaginas? ¿Cómo que no puede estar trabado? Que se salga toda la cacungui. ¿Pero qué? ¿Vos decís que hiciste caca? No. Entonces, ¿qué caca se va a salir? No lo sos. Y acá en la parte de abajo tiene lo que es la descarga de aguas grises, que sería lo que uno utiliza para bañarse y lo que utiliza para lavar los platos. ¿A dónde va esa agua? Bueno, a una caja que se llama depósito de aguas grises. Con esta manivela se pone acá y se abre. No lo voy a hacer porque claramente no se puede hacer en la naturaleza, hay que cuidar. Y acá en Europa está lleno de puestos para poder hacer esas descargas, así que es muy cómodo, no hay que matarse la cabeza. Lo último que me falta decir del exterior es que viene equipado con luces que se prenden desde el panel de adentro, así que como ya les mostré más o menos lo básico que es por fuera este motorhome, vamos a la parte de adentro, que es lo más lindo de todo. Bueno, amigos, ahora les voy a mostrar un poco yo la parte interior de la casa. Bienvenidos, ya pueden pasar, pero para pasar
hay que apretar este botón que nos saca el escalón para poder subir más cómodos. Bueno gente, ahora sí, bienvenidos al hogar, pasen, Permiso. vamos a mostrarles un poquito. Y bueno, primero el pantallazo general visual que uno tiene cuando entra, de la combinación de colores, esta combinación también como de cuero con esta tela que aguanta todo, por así decir, y está muy lindo. Mi amor, sácate las zapatillas para entrar. Por favor, saquémonos las zapatillas que acabo de limpiar todo. Entre vos y Chacho los voy a matar. Y vamos a comenzar acá por la sala de estar, que es como lo que uno primero ve cuando ingresa a la casa, a este camper. Y es muy cómodo, debo asumirlo. Ya comimos, ya ayer trabajé un ratito, vimos el partido acá y es súper versátil. Con los asientos a 2 vueltas, en fin, está muy cómodo. Ahora les vamos a mostrar esos detalles. Y si me vengo un poco más acá, miren la cantidad de iluminación que tiene la casa. Entre estas ventanas, las ventanas del techo y todo, te digo que durante el día no necesitas ni luz encendida porque es muy, pero muy luminosa. Y todas las ventanas tienen este sistema de blackout y también el sistema de mosquitero, porque imagino que también en verano con el tema de los bichos uno puede tener esta ventana abierta y el mosquitero así, evitando que te entren los bichos. Y miren la cantidad de espacio de guardado que hay. Por acá tenemos enchufe 220, acá con USB y tipo C. Estas son las luces que se prenden de acá, acá. Más espacio de guardado. La gente, miren, más espacio de guardado. Y por acá otra claraboya. Por acá tenemos el blackout, que es lo que nos protege un poco de la luz cuando uno quiere descansar. Y si no, el mosquitero, si uno tiene esto abierto, también evitando los mosquitos. Siguiendo por el espacio de la cocina, quiero mostrarles cómo es que funciona esto. Acá está todo tapadito, pero cuando uno necesita usar las hornallas levantamos, y por acá tenemos para lavar los platos con este sistema que uno levanta acá y abre. Tenemos agua fría y agua caliente. Volvemos a bajar y cerramos para tener más espacio si uno quiere cocinar o apoyar alguna cosa. Acá gente, miren, más espacio de guardado, y por acá nosotros guardamos comida. Por acá tenemos la heladera, que es una heladera que funciona de las 3 formas, a 12 voltios, a 220 y a gas. Entonces eso nos permite que incluso lo pongamos en modo automático y que en el momento en que, por ejemplo, estamos conectados al gas, se conecta al gas, y estamos a 220, se conecta a 220 de forma automática para que nosotros no tengamos que estar pensando en ese momento. Por acá tenemos los cubiertos. Esto me encanta porque algo que a nosotros nos pasaba mucho en el motorhome era que las cosas cuando viajábamos se nos cagaba moviendo todo. Acá no, porque uno pone estas trabitas así y me encanta porque no se mueve nada. Está espectacular, gente. Por acá, más espacio de guardado. Vengan al cuarto y sigan observando y admirando la cantidad de espacio de guardado que tiene este camper. Me vuelve loca. Por acá tenemos un espacio de guardado más, donde está también la escalerita. Y por acá tenemos un segundo espacio de guardado, igual de grande que este, pero acá creo que incluso tiene para colgar ropa. Y allá tiene como para cortar el sistema de luz. Es muy amplio, de verdad, que me llama la atención todo lo que uno puede guardar acá. Esto está bueno porque si vienen 2 amigos a alquilar y no quieren hacer cucharito a dormir juntos, pueden utilizar las camas de forma singular. Esto es una cama y esto es otra cama. Y si no, si viene gente como nosotros que sí queremos dormir juntos y hacer cucharita y hacer otras cosas, no, mentira. O sí, o no, sacamos esto por acá, tuki, y lo colocamos acá. Y de esta forma obtenemos una cama XXL. Porque miren lo que, miren lo que, yo está bien, no soy el mejor ejemplo porque mido 1,54, pero miren la cantidad de tinas que entran en esta cama, o sea, es absurdo, mi amor, es muy grande. Te digo que podés dormir así, horizontal, vertical, uno en diagonal, o sea, podés dormir como vos quieras. Y acá tenemos otra claraboya con el mismo sistema que le contamos anteriormente. Y otras 2 curiosidades que están muy buenas, me gustaron. Como futura inversión para nuestro camper. Mira, mi amor, esto, la cortinita, que hace que tengas más privacidad y está buenísimo. Y otra cosa que si vos me ayudás, mi amor, lo podemos mostrar. Esta red
tengo entendido que es porque si uno viene con niños, uno pone esta red acá, ¿Sí? evitando cualquier tipo de accidente. Miren, ven, esto se pone acá, este otro tuki lo ponen acá y el pibe no se te cae, ¿entendés? Está buenísimo, es buenísimo. Realmente esos son los detalles que digo, como realmente a mí ni se me ocurrirían, no cuestan nada, no ocupan espacio y No, está son buenísimo. buenos detalles. Miren la luz, pones el de Duki ahí, se prende o se apaga. O sea, miren esto, o sea, es grande. Comparado, miren esto. Uno tiene movilidad, o sea, obvio que yo aprovecharía el espacio tal vez de otra forma, no pondría el baño ahí en el medio, no toque, pero A mí me así gusta todo cómo está se ve distribuido. Y espaciosísimo. miren, incluso para poder darle como un espacio un poco más grande a lo que es la sala, o incluso a la casa entera, tiene la función, como verán, de que uno tira para adelante los asientos y después con una manivela que hay acá, ¡Epa! asiento giratorio. No, Entonces, está buenísimo. Uno incluso cuando estira la mesa, como vos contabas, puede quedarse acá siendo 5 personas tranquilo. Y después tiene este sistema en los vidrios laterales, queda todo cerrado y traba ahí y no se ve nada. Y lo mismo acá en el vidrio del frente, de los dos lados. Es delicado, pero queda re lindo. Hay un montón de espacio. Desde estos estantes que tenemos en toda la zona de abajo de lo que es el Sky View, o donde se mira el cielo, una claraboya enorme. Y todos estos estantes que están buenísimos para poner todo lo que se te ocurra. Esto me encanta, la luz que le da y la función, como vos estabas mostrando, de o dejar un mosquitero y abrir y que la casa también esté súper fresca y uno la pueda mantener con las ventanas cerradas si está trabajando pero quiere que entre aire fresco, y si no, oscurecer todo en el caso de que quieras descansar de día o de noche para pura privacidad. Igual esta noche pudimos ver la luna desde acá y me parece espectacular. Y después la camioneta, o sea, no hay mucho para agregar. Yo creo que lo que se ve a simple vista ya muestra lo genial que es una pantalla en donde se puede configurar los diferentes tipos de manejo, diferentes tipos de consumo de combustible. Es automática y en vez de tener como la típica palanca automática, es todo con una rueda, por supuesto, pisando el freno y manejando. Y cuando uno lo conecta en manual o sincrónico, los cambios se hacen con las teclas que están atrás del volante. Tipo un Fórmula 1, pero en modo camper. Me río Nada de porque ir. Juan había dicho hace poco tiempo, me dijo, che, ¿cómo me gustaría manejar algún día un auto que tenga los cambios de atrás? Se ve que nuestro poder de manifestación y de la voz es muy fuerte. Tengo que tener cuidado con las cosas que digo o tengo que ser más estratégico con las cosas que digo. Y si todo lo que digo a la larga o a la corta se termina cumpliendo, aprovecho este espacio entonces y les pido por favor que se suscriban. Ahí está, a ver si lo digo. Después me voy a fijar en las estadísticas del video si ganamos suscriptores. ¿Por qué les pido que se suscriban? Porque estamos mostrando Italia, porque llevamos 6 años de viaje en camper, porque ahora vamos a empezar unas nuevas aventuras en camper y todo eso también lo queremos compartir con ustedes. Somos dos simples humanos con un perrito dando vueltas por el mundo y nos sentimos muy acompañados por toda la gente de esta comunidad. Así que si todavía no sos parte de la aldea, por favor suscríbete, es gratis, lo único que puedes hacer es divertirte y leer siempre un poco los comentarios y ver qué piensa la gente que ve todos los videos. Así que estamos viendo a ver si después se suscribieron, por favor suscríbanse. Gente, y falta algo que a mí me llamó mucho la atención, es algo espectacular y es la parte del baño. Por eso se lo dejé para el final, porque me gusta sorprenderlos con algo que a mí me llama la atención. Venga, se los voy a mostrar porque no es un baño así nomás. Es un baño que cumple doble función y que está muy bien estratégicamente pensado para mí. Vengan, miren. Primero voy a prender la luz para que se ilumine un poco mejor todo. Y lo que podemos observar, espacio de guardado, por acá, por acá, espejo, espacio de guardado por acá. La bacha para lavarse los dientes también con función de agua fría o agua caliente. Tenemos el baño químico que trae unas pastillas, miren, para evitar malos olores. Claraboya por ahí. Y ahora sí, vamos a descubrir dónde está el baño. Es secreto el baño en realidad. Es como esas puertas que uno abre y de repente desaparece la bacha. Y ¡tarán! Queda el espacio de baño. Che, nos vamos a bañar súper cómodos acá, amor. Mirá,
Por acá, tuki, la duchita. Esta ruedita que gira por acá, uno puede bajarla, subirla. Está espectacular. Y otra cosa que está bueno, que para esto te voy a pedir la cámara y que vos me cierres acá la puerta, mira. Chao. 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 Cerramos acá y para evitar que toda la madera se moje y se dañe, tiene como esta función de otra puerta magnética que uno la traba acá y esto queda completamente hermético así para que te puedas duchar y tirar agua tranquilo. Está espectacular. Bueno, gente, ahora que les terminamos de mostrar lo que es el camper donde vamos a vivir este último tiempo, me queda por decirles que sigan compartiendo un rato más con nosotros, porque ahora sí vamos a preparar un almuerzo, vamos a seguir compartiendo y contándoles qué sentimos en estas 24 primeras horas viviendo en el motorhome. A mí en me el camper. encantó, no, yo estoy, gente, yo estoy que no sé si se me nota o no se me nota, pero estoy muy feliz de estar sintiendo esta sensación de libertad que nos traía vivir en camper y ahora en uno tan cómodo y tan confortable como este. Y en Europa, que me excita, por así decir, me emociona el hecho de estar en otro lado del mundo y las comodidades que tiene para esta vida de camper, que tiene, no sé, a disposición un montón de servicios para poder vaciar las aguas grises, las aguas negras, electricidad, en fin. Pero eso se lo vamos a ir mostrando en los próximos capítulos. Ahora yo creo que lo que podemos hacer es tomar unos mates afuera y hacemos una comida, una buena comida, la primera comida del motorhome, no simplemente una merienda o desayuno, sino una buena comida y vemos cómo siguen las aventuras y les ponemos más al tanto de lo que se viene, ¿te parece? Dale, vamos a aprovechar un poco el sol afuera que está divino también. Y algo que extrañaba de la vida de camper es esto, tener la libertad de bajarte y disfrutar la naturaleza cuantas veces quieras en el un día. segundo. Ahora sí se podría decir que oficialmente el primer plato de alimento, mi amor, de Lleno de comida. color, gorda, mirá. Amarillo, verde, rojo, significa salud. O algo así era lo que había escuchado alguna vez, de que cuando el plato tiene mucho color, significa que es saludable. No, está... La pinta la tiene. Hamburguesas de zucchini, un arrocito y verduritas en ensalada. Amigos, amigas, espero que hayan disfrutado de estas primeras 24 horas en el camper, volviendo a nuestra vida de antes, disfrutando, siendo felices y compartiéndoles a ustedes estos primeros momentos y todos los que se vienen. Mañana mismo nos vamos a conocer uno de los lugares más famosos y lindos que tiene Italia completa. Además tiene un montón de curiosidades porque se vive raro en ese lugar. Ya le vamos a contar de qué se trata mientras vayan suscribiéndose, dejando un lindo comentario, el dedito arriba, y les voy a dar otro dato. Es una de las islas más famosas de todo el mundo, pero no tiene arena. O sea, ya empiezan las curiosidades. Así que los esperamos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en este. Déjenos en los comentarios qué les pareció este camper. Si van a disfrutar con nosotros estas aventuras, ya saben qué tienen que hacer. Y nos vemos en los próximos videos de la Aldea Viajes. Chau, Adiós, amigos. amigos.